El publicista Duda Mendoza, que negocia un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Brasil, vino a Colombia en 2014 para asesorar la campaña de Óscar Iván Zuluaga con otro publicista que ya está condenado por recibir pagos ocultos de Odebrecht para campañas políticas. Cristina Navarro. Carolina, Noticias 1 logró identificar al segundo publicista vinculado con Odebrecht en el video de la llegada de Duda Mendoza a Colombia. Por los documentos de la investigación de Lavallato en Brasil, hoy se sabe que 2/3 partes de las cuentas del trabajo que Duda Mendoza hizo para la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue pagada por Odebrecht. Señor, pero usted no es el asesor del candidato Óscar Iván Zuluaga. Si yo soy asesor. Sí. Sí. Duda Mendoza llegó a Bogotá el 6 de junio de 2014 para cumplir su contrato con esa campaña, procedente de Sao Paulo en un avión de Avianca y en horas de la mañana. Venía en clase ejecutiva. A su lado viajó Eduardo Matos de Freyja, mejor conocido como Edu Freyja, socio de Mendoza y luego sentenciado a 4 años de cárcel por ocultar en el exterior más de 2.500 millones de dólares provenientes de pagos no registrados de Odebrecht, Petrobras y las campañas políticas de Lula da Silva en 2002. Show Corrupção, uma campanha do PT e do povo brasileiro. Freyja es realizador de televisión y además de 4 docenas de campañas brasileñas, hizo la de la reelección fallida de Carlos Menem en 1999 y de varios congresistas argentinos. ¡Viva Amazonia! ¡Viva Luis Ignacio Lula da Silva! Las producciones de Freyja se caracterizan porque hacen emerger las pasiones para animar las votaciones. Es que Óscar Iván Zuluaga gane las elecciones y que cumpla sus promesas. Junto con Duda Mendoza y Edu Freyja, en el mismo vuelo llegó Fernando Amadeu. Fernando Luis de Oliveira Amadeu es el gerente comercial de Braskem, la empresa que creó Odebrecht en asociación público-privada con la estatal Petrobras para desarrollar procesos petroquímicos y en medio de la cual surgió el proceso por alteración de registros contables de entidades estatales por el que perdió su investidura Dilma Rousseff. Braskem junto con Odebrecht negociaron con la justicia de Estados Unidos por el pago de sobornos y financiación de campañas políticas a través de cuentas en ese país, Brasil y Suiza, en los que se develaron los pagos ilegales a candidatos de Chile, Perú, Panamá y Colombia. Entre los pagos por los que fue multada por 3.500 millones de dólares, Odebrecht y sus filiales admitieron pagos por 11.5 millones en Colombia, entre los cuales estaría su aporte a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Los socios de negocios de Otto Bula siguen generando tantos reportes judiciales como este. El viernes pasado, el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia menciona a Nicolás Bergonzoli junto con el hermano y 2 primos del expresidente Álvaro Uribe. Guillermo Gómez. Carolina, ellos, así como el socio del pagador de los sobornos de Odebrecht, financiaban una estructura paramilitar que iba desde Córdoba hasta el Chocó. Sin conexión con el escándalo de los sobornos de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014, una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, conocida hace 2 días y en la que se condena a 5 paramilitares del Bloque Pacífico, terminó relacionando a un hombre que podría ser el testigo de los nexos de Otto Bula con los narcoparamilitares y con el parapolítico Mario Uribe. Para que se investigue penalmente por los delitos. Se llama Nicolás Bergonzoli. En la audiencia de condena en que se leyó esa sentencia, se le mencionó como financista de las autodefensas del suroeste antioqueño, pero este nombre ya había aparecido en otro proceso de parapolítica. Eso fue todo coordinado con Mario Uribe, con Santiago. En una declaración de 2010 ante la justicia colombiana en Estados Unidos, el extraditado alias Tuzo Sierra contó bajo juramento que una finca comprada por Otto Bula a Nicolás Bergonzoli era en realidad para Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. Otto Bula le compró a Nicolás Bergonzoli, otro narco, arreglado aquí en Estados Unidos, una finca en San Antonio de Pereira que se llama Xochimilco. De esta finca se dice que aunque haya figurado negociada por Bula, pertenece a Mario Uribe. No se preocupe, vamos para el búnker. En la lista de financistas de esos paramilitares también aparece el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago, sobre quien se pidió una nueva investigación por estos hechos. El postulado Zapata Sierra requiere un ciudadano en nombre de Santiago Uribe, dueño de la ladrillera Ambalá de Amagá, como una persona que realizaba aportes a la organización. Otros 2 nombres de la misma lista de aportantes para los paramilitares son Germán Vélez y Juan Diego Vélez, primos del senador Uribe según se lee. Alias El Tuzo mencionó a uno de estos 2 en relación con narcotraficantes. Daniel Mejía compró otra tierra que se llama Morichal
en Llano Grande. ¿A quién se la compró? Al primo del presidente, que se llama Germán Vélez. La Fiscalía ya encontró el expediente perdido que vincularía a Bula, pagador de los sobornos de Odebrecht, con delitos de lavado de activos y que coincidiría con los testimonios en que se basa esta sentencia. En el momento en que Odebrecht contrató al ex senador Otto Bula, ya se sabía que él estaba señalado por falsificar documentos para comprar predios y lavar con estas compras dinero del narcotráfico, pues sus empresas estaban encartadas en procesos de restitución. Andrea Díaz. Carolina, tal como lo demuestra hoy la columna de Daniel Coronel, el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, del gobierno Uribe, pidió a los campesinos vender sus tierras a empresas de Otto Bula relacionadas con paramilitares. Cuando Andrés Felipe Arias renunció al Ministerio de Agricultura para lanzarse a la presidencia, le dijo a su entonces jefe, el presidente Uribe, que Andrés Fernández era la persona idónea para reemplazarlo. Andrés Arias, quien concibió la ley Agroingreso Seguro. Fernández, quien trabajó durante 5 años como asesor para las regiones del Ministerio de Agricultura y fue gerente del ICA, era el hombre de confianza de Arias y del gobierno Uribe, tanto que fue elegido para defender el programa Agroingreso Seguro, denunciado en el Congreso por defraudar las arcas del Estado y entregar millonarios subsidios a ricos aportantes de las campañas uribistas en lugar de a campesinos pobres. En el agro donde todos ganamos. El doctor Uribe y sus amigos, pues ¿qué importa? Yo también tengo toda la artillería enfilada a defenderme de tanta infamia que se ha dicho sobre Agroingreso Seguro. Luego de que la Procuraduría destituyera e inhabilitara por 16 años a Arias por estos hechos, también suspendió de su cargo a Fernández. Y el ministro Fernández debe renunciar a su cargo, primero porque es alcahuete de toda esta política. Antes de salir del ministerio en septiembre de 2009, Fernández visitó María la Baja Bolívar, una de las zonas más afectadas por el bloque central Bolívar de la SAUC y reportada por la prensa como la región de mayor despojo de tierras y posesión ilegal de estas por parte de los paramilitares. La voluntad es total. No obstante las ilegalidades en las propiedades de aquel momento, Fernández se desbordó en elogios a favor de los empresarios de la Fundación Montes de María para convencer a los campesinos que les vendieran sus tierras abandonadas. Gente toda honorable, uno va de Bogotá, de Medellín. Les digo porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos míos. Fernández se valió de su influencia en el uribismo para convencer a muchos de aceptar irrisibles sumas de dinero que ofrecían los empresarios, entre ellos un socio del tristemente célebre Otto Bula, hoy detenido por los sobornos de Odebrecht. Ellos son estos muchachos que hay allí sentados, el doctor Daniel Arango, el doctor Raúl Andrés Mora. Raúl Mora es miembro de Agropecuaria Montes de María, que fundó en 2008 con su socio y amigo Otto Bula y su esposa Carmen Luz Hoyo Sabat. Según la Superintendencia de Notariado, esta empresa acumuló 727 hectáreas entre Bolívar y Sucre. Yo les puedo decir hoy como ministro de Agricultura que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Los predios que logró Bula y su socio con impulso del gobierno fue ilegal, como consta en varios procesos judiciales por despojo y desplazamiento. Su estrategia consistió en comprar cientos de pequeñas parcelas a bajo precio a campesinos que las abandonaron por masacres paramilitares, para venderlas a precios exorbitantes a grandes conglomerados. Como en Agroingreso Seguro, Bula y su socio Raúl Mora englobaron las parcelas de reforma agraria y las convirtieron en grandes extensiones, violando la ley que impedía la acumulación de baldíos a través de un entramado societario. Entrevistamos a varios de los despojados por Otto Bula y su socio en el sur de Bolívar. Uno de ellos sufrió un infarto y murió antes de llegar a la puerta de la casa que le quitó el ex senador, antes de hablar con nosotros. Manuel Angulo, uno de los campesinos sobrevivientes de la incursión paramilitar de hace 20 años en San Jacinto, Montes de María, murió cuando Noticias 1 lo iba a entrevistar en el camino hacia su rancho, que según repitió durante varios años, le quitó Otto Bula. Acaba de morir con la esperanza que Restitución le entregara la tierra. Te dicen que son de Otto Bula por ahí que dicen que tiene como 8.000 a 9.000 hectáreas cogidas en varios predios, como son el Delirio, que queda hacia allá, acá entre Mula y Venturosa, y acá el predio Cuba, de donde he desplazado a mi abuelo, y más adelante un predio llamado Barcelona. Todos estamos expuestos a morirnos en el camino porque el gobierno no nos ha resuelto nada. Moría esperando la tierra, que da aquello dolor. Manuel era parte de las 54 familias campesinas que salieron aterradas por las masacres paramilitares de los años 90 que provocaron el desplazamiento y desalojo de sus tierras. Tira y le parte la mano. Cogimos los burritos, los moteticos, todo, nos fuimos de una vez a salir a buscar salvación. Que lo fueron persiguiendo
que cayeron aquí en la masacre de Capaca, ocurrida en el 99. Después de años de exilio y pobreza, los campesinos regresaron, pero encontraron una región abandonada y cercada por un misterioso propietario a quien le tienen miedo. Entonces le dieron la entrada a Otobula con 200 hombres que echó a perder todas estas tierras aquí. ¿Ve? ¿Y qué pasó con la escuela? Lo quemaron. El fallecido Manuel Angulo, de 70 años, se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba desde el Plato Magdalena todos los días para llegar a su rancho, que fue quemado por quienes dicen ser los nuevos ocupantes. ¿Para qué roban eso? Para darle cabida a Otobula. Y cuando ya nos van a entregar allá, ¿para qué? Ya nos morimos. Bula es conocido en el sur de Bolívar y Sucre como uno de los empresarios que presionó a los campesinos para que vendieran. Mejor dicho, de regalarla, porque 50 hectáreas lo que dieron en 13.800.000. Son unas escrituras completamente falsas. Escrituras que fueron conseguidas por el poder del dinero. Los campesinos no quieren morir como Manuel Angulo, esperando que el Estado les devuelva las tierras que Otobula les quitó, según indican ellos mismos, y están reclamando en procesos judiciales. La papa caliente que hoy tiene en sus manos el Consejo Electoral por los aportes de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga puede estallarle al Centro Democrático. Joana Fuentes. Carolina, si el Consejo consigue pruebas de que a su campaña entraron dineros extranjeros, la sanción para el partido sería la de impedirle tener candidato presidencial en 2018. El Consejo Nacional Electoral designó a 2 ponentes. La magistrada Ángela Hernández investigará la campaña de Santos y el magistrado Carlos Camargo la de Óscar Iván Zuluaga. El doctor Carlos Camargo está con el señor fiscal en instancias para viajar a Brasil con el objetivo de encontrar el apoyo de la Procuraduría o Fiscalía brasilera para esa prueba. Por lo demás, la doctora Ángela Hernández deberá agotar las instrucciones para demostrar si efectivamente la declaración del señor Otobula corresponde a la verdad. Aparentemente hay mayores indicios del ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña del candidato Zuluaga, ya que Duda Mendoza, que fue el publicista de la campaña en su momento, aseguró ante la justicia brasilera haber recibido el pago de sus servicios de parte de Odebrecht. Por eso es necesario viajar a ese país. Si existe en verdad el contrato o el pago que hizo Odebrecht al publicista Duda Mendoza en Brasil. De llegar a comprobarse en Colombia, el Consejo Electoral tendría que aplicar las sanciones de ley que en este caso implicaría que el Centro Democrático no pueda presentar candidato presidencial para las elecciones de 2018. Esta investigación se va a dar no solo con transparencia e imparcialidad, sino se va a respetar el debido proceso de ambas campañas. Por otra parte, la Unidad Nacional del Gobierno en el Congreso reaccionó a las declaraciones del fiscal luego de que este dijera que la única prueba que hay del ingreso de dinero a la campaña de Juan Manuel Santos es el testimonio de Otobula. Confiamos en el presidente Juan Manuel Santos, sabemos de su honorabilidad, de su transparencia. Sin embargo, en su partido Cambio Radical defienden lo manifestado por el vicepresidente. Ese es el oportunismo político de los contradictores. Ese es el oportunismo político que es propio de un año electoral. Eso se llama oportunismo. Eso se llama inquina contra el vicepresidente. Lo que sí es claro es que el distanciamiento entre Vargas Lleras y el gobierno es cada vez más evidente. El contrato de la Ruta del Sol fue modificado de acuerdo con los parámetros de un documento de planeación nacional, en cuya elaboración participaron, entre otros, el vicepresidente y el hoy fiscal general, que entonces tenía el cargo de superministro. Enrique Tapias. Carolina, la recomendación de aumentar los peajes en la vía provino, según el documento, de una propuesta del Ministerio de Hacienda y del de Transportes, entonces a cargo de Natalia Bello, de Cambio Radical. El pasado 12 de enero, la Fiscalía reveló que la firma Odebrecht contrató el 5 de agosto de 2013 a Otto Nicolás Bula con el fin de que éste lograra obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a favor de la concesionaria Ruta del Sol. Por este trámite, la empresa brasileña efectuó pagos destinados a sobornos por $4.6 millones. En su momento, el ente acusador señaló que Bula fue el encargado de obtener la inclusión de varias condiciones económicas que se formalizaron a través de un otro sí en el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. Por este otro sí, congresistas del Centro Democrático señalaron a la exministra Cecilia Álvarez de ser una de las responsables de entregar supuestamente a dedo la Ruta del Sol Tramo 2. En realidad, las condiciones del contrato se cambiaron mediante un documento de planeación nacional. El 2 de octubre de 2014, el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES sometió a consideración la importancia estratégica del corredor Ocaña-Agua Clara-Gamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra.
Ese día, el otro sí fue discutido, revisado y aprobado por el presidente, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el entonces ministro de la presidencia Néstor Humberto Martínez, 16 ministros y el director nacional de planeación. En el documento COMPES, los ministros de Transportes Natalia Abello y Hacienda Mauricio Cárdenas hicieron varias recomendaciones. Adelantar los trámites correspondientes para la aprobación de las vigencias futuras adicionales al proyecto Mejoramiento Apoyo Estatal Proyecto de Concesión Ruta del Sol, sector 2 nacional. La aprobación y expedición del acto administrativo para la instalación de las 2 nuevas casetas de peajes, acción requerida para la financiación del tramo adicional del proyecto. La Contraloría General ya inició una auditoría a la ANI con énfasis en la Ruta del Sol 2, para lo cual designó al Contralor Delegado de Infraestructura, 7 auditores, un director de Vigilancia Fiscal y a un consultor experto en modelación financiera. Los resultados estarán listos el próximo 30 de junio. Como según las confesiones de los directivos de Odebrecht, los sobornos que se pagaron a través del ex senador Bula eran para cambiar las condiciones del contrato y en ese documento COMPES se produjo este cambio. Sus firmantes están siendo investigados por la Procuraduría. Eduardo López Júquer. Carolina, el Ministerio Público tiene una estrategia en la que, además del castigo a los responsables, se busca que las obras se terminen y la inversión no se pierda. La Viceprocuraduría en este momento adelanta investigaciones contra todos los funcionarios de ministro hacia abajo. La Procuraduría General intenta sancionar a todos los servidores públicos que intervinieron para que Odebrecht se quedara con los contratos del tramo 2 de la Ruta del Sol y la vía Ocaña-Gamarra, con un objetivo adicional: castigar a los responsables dentro y fuera del gobierno. Contra los particulares, los concesionarios, como quiera que incluso los particulares son destinatarios de la acción disciplinaria. El primer paso fue gestionar la acción popular, que esta semana falló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando continuar las obras y frenar las pretensiones de Odebrecht por cerca de 800.000 millones de pesos en un tribunal de arbitramiento. Medidas cautelares en donde se están haciendo embargo y secuestro de bienes y en donde las personas naturales tendrán que responder con su propio patrimonio. El tribunal, con su fallo, también garantiza la protección de los derechos de los trabajadores. Además de obligar al gobierno, lo habilita para que a través de un decreto determine cuál va a ser la entidad o entidades ejecutoras para que a partir de la próxima semana se le dé continuidad a las obras que se venían ejecutando en el Magdalena Medio para la Ruta del Sol. Esta semana la Procuraduría y el Gobierno Nacional deberán firmar un pacto de cumplimiento del fallo que avaló la acción popular presentada por el Ministerio Público.